Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora vamos a comenzar con el módulo 13 del paper 11 que se titula José Ortega y Gasset. El objetivo de este módulo es entender los principios básicos del pensamiento filosófico orteguiano, prestando especial atención a sus teorías sobre el perspectivismo y el raciovitalismo. José Ortega y Gasset nació el 9 de mayo de 1883 en Madrid. Era el segundo de 4 hermanos. Su padre, José Ortega y Munilla, era periodista y un célebre narrador. Su abuelo materno, Eduardo Gasset y Artime, había fundado el periódico El Imparcial. Así pues, nuestro autor se vio inmerso en la tradición liberal y la actividad periodística desde el principio de su vida. Este filósofo y ensayista español ejerció gran influencia en varias generaciones de intelectuales y todavía hoy la sigue ejerciendo. Ingresó en la Universidad de Deusto y después de un año siguió sus estudios universitarios en Madrid, donde se doctoró en Filosofía y Letras en 1904 con una tesis titulada Los terrores del año 1000. Empezó así a publicar ensayos. Entre 1905 y 1911 hizo viajes de estudios a las ciudades alemanas de Leipzig, Berlín y Marburgo. Allí también era estudiante el neokantiano Hernán Cohen. También entró en contacto con otro neokantiano llamado Paul Natorp. Es un periodo decisivo en su formación intelectual. Obtuvo la cátedra de Metafísica de la Universidad de Madrid, tomando posesión en 1912. Una posición que ocupó hasta 1936. Aparecieron con gran frecuencia sus artículos en los periódicos de la época. Viajó a Argentina 2 veces para impartir clases. Era fundador de la revista España de 1915 y junto a Nicolás María de Urgoiti fundó el diario El Sol en 1916. En 1923 fundó la publicación de la Revista de Occidente, la cual sería el punto culminante de su labor como ensayista político. Esta revista criticaba la dictadura de Primo de Rivera. También fundó la agrupación Al Servicio de la República, con otros intelectuales como Pérez de Ayala. Fue elegido diputado en 1931. Pero cuando estalló la Guerra Civil, se trasladó a París con su familia. También se fue a Buenos Aires y a Lisboa, hasta que por fin regresó a España en 1945. Junto con Julián Marías, fundó el Instituto de Humanidades en Madrid. Finalmente murió en octubre de 1955 en Madrid. Vamos a hablar sobre la trayectoria de su pensamiento filosófico. Según él, la filosofía era algo vital y necesario en la vida. No cree en un sistema completo y cerrado. En lugar de una filosofía estructurada y rígida, crea un sistema abierto,
una filosofía que es flexible y viva. La obra de Ortega y Gasset se caracteriza por la unidad y variedad. Es decir, hay unidad en cuanto al tema y estilo, a pesar de su carácter fragmentario. Cree que la filosofía es autonómica, sin suposiciones. Es decir, no es una ciencia que surge de verdades supuestas y además no hay creencias anteriores. Su obra aborda un contenido muy amplio y variado que incluye la crítica artística y literaria, la historia, la política, la sociología, la metafísica, la epistemología, la filosofía pura y la ética. Ahonda en una amplia gama de temas, desde lo más serio hasta lo más cotidiano. Sus obras tratan de asuntos relacionados con la idea de la circunstancia, la oposición entre el hombre y la gente y la deshumanización del arte, junto con las ideas de los castillos, de la España invertebrada, las generaciones, etc. Sus obras se acercan a los diversos aspectos de la vida social, cultural y política española. Sus obras, como teórico de la literatura y el arte, también ocupan un lugar muy importante. En estas obras se manifiesta su preocupación por las relaciones entre el arte y la realidad. Escribe a favor del arte desrealizado frente al arte naturalista. Lo llama arte deshumanizado, es decir, un arte desconectado del mundo exterior. Describe el arte como un proceso de irrealización, centrándose en la capacidad del creador para desrealizar las cosas. La obra culminante en que desarrolla este tema es La deshumanización del arte, en 1925. En cuanto al estilo, el filósofo sigue el ideal de claridad y precisión, sobre todo una claridad conceptual, sin afectar a las reflexiones profundas de la realidad. Pone en uso un léxico de gran riqueza y variedad. Su lenguaje es una síntesis de los elementos cultos y expresiones coloquiales. Al mismo tiempo, utiliza palabras conversacionales y el estilo barroco. El cultismo y el coloquialismo van de la mano. Sobresale el uso de la metáfora. Recurre a menudo al uso de esta figura retórica con el afán de aprender lo que va más allá de nuestra capacidad conceptual. También recurre con frecuencia al uso de la paradoja. A veces también se pueden ver las expresiones irónicas o burlonas. Por lo general, se divide el pensamiento filosófico de Ortega y Gasset en tres etapas. La primera es la etapa objetivista, que va de 1902 a 1914. La segunda es la etapa perspectivista, que va de 1914 a 1923. Y la tercera es la etapa raciovitalista, a partir de 1923. El objetivismo. Esta primera etapa aborda el periodo hasta 1914 y coincide con sus primeros años de formación en Alemania. Es la etapa de mocedad. En este periodo es evidente el influjo de la filosofía alemana neokantiana, además de la influencia de los neokantianos, Cohen y Nathorp. Se ve el influjo de filósofos como Nietzsche,
Husserl, Dilthey y Scheler. Junto con estos se pueden ver ideas inspiradas por la filosofía griega y el krausismo español. Por lo tanto, a diferencia de los krausistas, adopta una actitud aristócrata al hablar del regeneracionismo intelectual de España. Las obras de este periodo se destacan por su pensamiento objetivista. Es evidente su inclinación hacia la ciencia. Le preocupa el tema de España y su decadencia. Critica la vida intelectual de España y gira la mirada hacia Europa. Plantea la europeización de España como solución en contra de los que apoyaban las ideas de la españolización de Europa. Para él, Europa simboliza la ciencia objetiva. Se opone al subjetivismo personalista de los españoles. Es la exigencia de objetividad que sacaría a España del individualismo y la subjetividad y el refugio en las ensoñaciones. Desea en su lugar el rigor científico en el pensamiento. Se basa en un pensamiento sistemático y esta idea le lleva a adoptar un tono de antihumanismo. Vamos a pasar a su segunda etapa, que es la del perspectivismo. De 1914 a 1923 es su primera etapa de plenitud. La aparición de las meditaciones del Quijote en 1914 son consideradas como su primera obra formal. Marca el empiece de la etapa perspectivista de su pensamiento. Deja atrás su pensamiento influido por el idealismo racionalista neokantiano. Es el comienzo de la oposición a su objetivismo anterior. Aquí, en esta obra, aparecen sus palabras más famosas que dicen así: yo soy yo y mi circunstancia. Esta frase forma el núcleo de su pensamiento. El filósofo cada vez se aleja más de su posición antihumanista que había adoptado para criticar el subjetivismo. Dejando atrás su objetivismo inicial, se hace cada vez más subjetivista. Es evidente la influencia de la fenomenología de Husserl y de las ideas biológicas de Wexkull. Este perspectivismo formaría la base de sus pensamientos filosóficos actuales. Establece un vínculo estrecho del yo con su entorno. Se basa en la circunstancialidad. No se puede separar al hombre del conjunto de los elementos o circunstancias en las que vive. Además de las circunstancias históricas, culturales y sociales, también son importantes las circunstancias de lo cotidiano y lo particular a la vida del sujeto. Todo se incluye en la reflexión filosófica. Estas reflexiones se basan en lo que nos rodea. Ahora, en contraste a su pensamiento objetivista inicial, se considera la vida cotidiana como material esencialmente filosófico. Define al ser definitivo como perspectiva. Sus reflexiones filosóficas parten de lo más cercano al yo para alcanzar a lo más lejano. Cree que la verdad surge de las circunstancias en las que el yo se ve inmerso.
Estas son las circunstancias vitales. En este periodo, el filósofo critica tanto el racionalismo o idealismo como el realismo. Rechaza el pensamiento del idealismo, que dice que la realidad gira alrededor de un eje formado por el sujeto. Se opone a poner la verdad de las cosas en el yo. Ortega critica el idealismo diciendo que el pensamiento no es independiente del mundo exterior. En oposición al realismo, anota que el sujeto es una realidad concreta y la verdadera realidad no se pone en el objeto. Critica la atención otorgada al mundo exterior, que hace minúsculo al yo. Dice que la verdad emerge de las circunstancias en el que yo se halla inmerso. Esto es la circunstancialidad de Ortega y Gasset, que consiste en que no hay una visión única. Rechaza el concepto de una verdad absoluta ajena de lo circunstancial. También critica la atención otorgada al mundo exterior, que hace minúsculo al yo. Dice que la verdad emerge de las circunstancias en las que el yo se halla inmerso. Esto es la circunstancialidad de Ortega y Gasset. No hay una visión única, ya que no se puede decir que una visión o una mirada concreta es más verdadera que la otra. Así pues, todas estas perspectivas son verdaderas. Estas perspectivas distintas se complementan una a la otra. El filósofo rechaza la existencia de una verdad inmutable y eterna que ofrece el racionalismo. Se opone la existencia de una verdad ajena de la consideración histórica, social y personal propuesta por este pensamiento. Al contrario, se propone la posibilidad de varias o múltiples perspectivas, dado el carácter cambiante de la realidad o la verdad. Esta multiplicidad se ve unida por la complementariedad. Estas diversas perspectivas complementarias rasgan el concepto de una verdad absoluta, pues dependiendo del punto de vista o el ángulo de visión, existen varias perspectivas y manifestaciones de la misma realidad. La realidad se compone de múltiples vertientes. El ser o la materia o el espíritu no forman la verdad. Esta verdad llega de la perspectiva. Es la integración de una multiplicidad de perspectivas la que lleva al conocimiento verdadero. Es un proceso continuo, no cerrado ni definitivo. Desarrolla estas ideas filosóficas en obras como Meditaciones del Quijote, España invertebrada, Verdad y perspectiva, o El espectador, o El tema de nuestro tiempo. Estas obras van desde 1914 hasta 1923. Vamos a pasar a hablar ahora de su tercera etapa, denominada el raciovitalismo. Su filosofía no trata de una razón pura, sino de una razón vital. Se aleja tanto del racionalismo de Kant como del vitalismo de Nietzsche. Así pues, rechaza tanto la razón pura como la pura vitalidad. Su pensamiento surge de un punto de partida entre los dos, hallándose así el concepto de razón vital. El impulso vital ocupa un lugar central
en el desarrollo de sus pensamientos filosóficos, formando el eje principal. Partiendo de un punto medio, el raciovitalismo orteguiano reconoce tanto la importancia de la razón como de la intuición. Esta razón tiene en cuenta los hechos vivos. No depende solamente de hechos biológicos, y su artículo titulado Ni vitalismo ni racionalismo hacen gala de esta ideología. Este fue publicado en la Revista de Occidente en 1924 y es una fuente importante para entender su crítica de estos dos pensamientos filosóficos. Sobresale la influencia de Heidegger, de quien surge su afán de sistematización. También se puede percibir la influencia de Scheler y Spellinger. Se ve esta doctrina raciovitalista como consecuencia de su posición perspectivista y circunstancialista. Es un intento de superar lo excesivamente irracional del vitalismo y lo excesivamente antivital del racionalismo. Pretende conciliar la vida con la razón. Es una simple función de la vida sin seguir el vitalismo irracionalista. Su eje filosófico se basa en la creencia que pensar es dialogar con las circunstancias. Esto es el modo de vincularse con el universo. No se puede separar el yo pensante del mundo en el que se piensa. Plantea la realidad como algo dinámico y activo, resultado de la interacción del yo con la circunstancia. Ortega lo denomina como realidad radical. Relaciona la realidad radical con el yo humano y lo circunstancial. Basa su filosofía en la coexistencia del yo y el mundo. Establece una síntesis entre la razón y la vida que le lleva al concepto de razón vital. Establece la preeminencia de lo vital y lo real ante el conocimiento. Es decir, la vida es la faceta más importante de la realidad y no es posible separar la dimensión histórica del hombre del circunstancialismo. Esta es la etapa de madurez del pensamiento filosófico orteguiano. De esta etapa destacan obras como La rebelión de las masas, del 29, Misión de la universidad, Historia como sistema, Ideas y creencias o Ensimismamiento y alteración, Meditación de la técnica, de 1939, o En torno a Galileo y ¿Qué es filosofía?, de 1958. Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad sobre su primera obra, Meditaciones del Quijote. Esta obra se considera como la primera exposición de la filosofía orteguiana y apareció en 1914. Es una obra inacabada y en la que nos da esta célebre frase de Ortega y Gasset que dice así: yo soy yo y mi circunstancia. Aquí aparecen por primera vez sus ideas raciovitalistas. Desarrolla su teoría de la circunstancia y la perspectiva y se caracteriza por la abundancia del análisis fenomenológico. Ortega nos ofrece una interpretación de la historia española a través de sus reflexiones sobre el Escorial y la figura del Quijote. Reflexiona sobre la esencia del carácter nacional de España y de los españoles. También analiza los valores nacionales mediante el Quijote.
Habla de la manera española de ver las cosas y las circunstancias españolas. Aborda temas muy variados relacionados con la vida cultural de España. Pretende definir la estética española y sigue el tono renovador y regeneracionista de la época. Ortega reflexiona sobre la vida humana y se centra sobre todo en el estudio de la novela. Presenta con mucho detalle sus reflexiones sobre la figura del héroe, proyectando este análisis sobre el ser humano. Esta es la novela más famosa y la que dio comienzo a la filosofía de Ortega y Gasset. Muchas gracias por habernos escuchado.